que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, oh, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Yeah, tu voluntad. El tema del día de hoy es discípulos. ¿Cuál es el tema? Discípulos. ¿Han escuchado esta palabra antes, verdad? La palabra discípulos la hemos escuchado en los evangelios. Hemos escuchado que en el mundo se conoce como discípulo una persona que sigue, ¿verdad? Que está tras la enseñanza de algún maestro. Y según el diccionario nos dice que un discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte. ¿Qué es lo que aprende el discípulo? Doctrina, ciencia o arte, bajo la dirección de un maestro. No puede haber un discípulo si no existe a quien seguir. No puede existir un discípulo si no existe un maestro. Pero en la vida cristiana nosotros vamos a conocer que el discípulo es un hacedor. No solamente aprende, sino que el discípulo es hacedor. Vive la palabra aprendida. Siempre es un discípulo, mientras que Jesús siempre es nuestro maestro. En la actualidad podemos saber que una persona que es discípulo busca superar al maestro. ¿Han escuchado esta frase que dice, híjole, el alumno ya superó al maestro? Ahora lo pueden catalogar como alguien que puede enseñar y que incluso puede sustituir al maestro. Pero el Cristo, hermanos, nuestro maestro siempre es Cristo. Y nosotros siempre somos discípulos dispuestos a seguir la voz de nuestro maestro. Y hace tiempo, hace como un año y medio yo creo, mi hermano, uno de mis hermanos, empezó a aprender a tocar guitarra, y la verdad yo lo veía bien imposible, no porque no pudiera hacerlo, pero él empezó a practicar y cada día se esforzaba, y a mí me llenaba de orgullo que pasaban los meses y de repente, hasta cuando parecía que con los ojos cerrados fluía la música. Tuvo un aprendiz y no sabemos si superó al maestro, probablemente sí lo superó, pero constantemente
se sigue preparando, porque una persona que quiere llegar a crecer constantemente se discipula, constantemente busca, constantemente está dispuesto a ser enseñado. Y algunos de ustedes recuerdan algunos discípulos que vienen de la Biblia. ¿Alguien me puede mencionar algunos? Algunos, no les voy a pedir los 12. Andrés, ¿quién más? Mateo, Marcos. Todos podemos identificar algunos discípulos que vienen de la Escritura. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Esos discípulos eran perfectos? ¿Eran perfectos esos discípulos? ¿Eran grandes conocedores en ese tiempo de la ley de Moisés? No, realmente no. Entonces, ¿cómo es que elige Jesús a sus discípulos? ¿Qué tiene que tener una persona para poder ser seguidor de Cristo? Y quiero que busquen su Biblia, todos los que traen su Biblia, ahora sí es tiempo de sacar la Biblia, y vamos a buscar en Marcos 1:16. Que ya lo tienen, indica con un amén. Dice Marcos 1:16: y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice que eran? Eran pescadores. Es decir, estos hombres estaban en alguna sinagoga leyendo algún escrito de, no sé, el profeta Isaías. No, ¿qué estaban haciendo? Pescando, porque era el oficio que ellos tenían y ellos estaban trabajando. Y el versículo 17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. Hermano, tal vez ustedes se encuentran todos los días orando, que quisiéramos, ¿verdad?, estar orando constantemente, estar en ayuno, estar aprendiendo de la palabra. Estamos en este mundo terrenal y tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender nuestros hogares, nos encontramos haciendo otras actividades y a veces creemos que en medio de esto Jesús no nos puede hablar, que tenemos que encontrar a Jesús precisamente en la iglesia, cuando Jesús va a llegar a su encuentro en el momento que usted menos se puede imaginar. Vamos a Marcos 1:18, acompáñenme con su Biblia. Dice la palabra: y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que rementaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué pasó? Le siguieron. ¿Cuál es el común denominador en estas historias de los discípulos? ¿Cómo se vuelven discípulos? Los que le siguen, los que están dispuestos a seguir al maestro. Tal vez ellos no conocían grandes revelaciones de la Escritura, no eran los mejores hijos, tal vez no eran los mejores esposos, no eran los mejores padres, pero había en ellos un sentir y fue que ellos le siguieron. Ellos no pensaron: Señor, pero mira, yo soy pescador, la verdad es que en esta mañana no puedo, me está esperando mi esposa, y fíjate que los hijos. No, simplemente ellos actuaron, ellos le siguieron, no pensaron en lo que iba a pasar, en lo que había pasado antes. Ellos simplemente escucharon al maestro y ellos le siguieron. Le voy a hacer una pregunta en esta mañana: ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado a seguirle? Nos ha susurrado y nos ha dicho: sígueme, búscame, quiero que me escuches. Y el Espíritu de Dios constantemente puede estar hablando en nuestras vidas, pero hermano, a veces son más fuertes los afanes de este mundo. A veces son más fuertes nuestros intereses personales y decir: ay Señor, hoy no puedo, ay Señor, tal vez otro día. Señor, es que seguirte conlleva mucho esfuerzo. Y la verdad es que sí, hermano, seguir a Cristo conlleva a dejar tantas cosas atrás con tal de ganar a Cristo. Y esta pregunta que le hago en esta mañana: ¿usted estaría dispuesto a seguir a Cristo? ¿Usted estaría dispuesto a dejarlo todo por el Señor? Dejar su comodidad,
dejar sus intereses, dejar incluso hasta sus propias creencias. Hace unas semanas platicaba con una de las chicas de jóvenes y platicábamos que era muy difícil muchas veces a lo largo de la vida cristiana poder renunciar a tantas cosas porque nos hemos acostumbrado a limitar a Dios y ponerle un orden como así tiene que ser Dios. Yo nada más vengo el domingo a la iglesia, doy mis ofrendas y ya es todo, yo con eso estoy. Ya la semana oré por los alimentos y ya con eso. Pero el Señor quiere dar un cambio de transformación completamente a nuestras vidas. Y no solamente a sus vidas, hermanos, a la vida de su esposa, a la vida de su esposo, a la vida de sus hijos y de las generaciones que van a venir. A veces creemos que aquí es todo, pero en realidad el Señor quiere transformar vidas. El Señor quiere hacernos sus discípulos y hacernos sus seguidores. Y quiero que me acompañen con su Biblia en 1 Corintios, capítulo 6. Amén, ¿ya lo tenemos? Muy bien. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nos vamos a quedar hasta ahí. Si nosotros vemos, hermano, aquí podemos encontrar claramente algunos de los discípulos que seguían a Cristo, con algunas de estas características. ¿Qué me dicen de Judas? Un traicionero, ¿verdad? Un estafador. ¿Qué me dicen de Mateo, un publicano? Avaro, que podía poner el porcentaje que fuera para cobrar al pueblo judío y así vivir cómodamente. ¿Estarían ellos clasificados para ser discípulos? Según Corintios, yo creo que no. Ellos no están destinados a heredar el reino de Dios. Sin embargo, vamos a ver qué dice el versículo 11. Dice: y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Es decir, estos eran antes. Ellos vivían así. Eso quedó en el pasado. Pero ahora ustedes han sido justificados por medio de Cristo Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos quiere decir con esto? Que tal vez pueden haber tantas dudas en nuestras vidas y decir: Señor, ya lo he intentado muchas veces, ya he trabajado muchas veces, he orado mucho, te he buscado mucho, pero simplemente hay algo que no termina de cambiar mi vida, hay algo que no termina de transformar mi vida. ¿Y sabe qué es lo que nos falta? Completamente seguirle a Él. ¿Cómo nosotros podemos seguir a Cristo? ¿Qué necesitaban los seguidores de Cristo para poder recibir una transformación? Ellos necesitaban una justificación. ¿Vieron una justificación? Más fuerte. ¿Qué necesitaban? Una justificación, porque por sus medios, por sus fuerzas, era imposible que ellos pudieran ser herederos del reino. ¿Por qué? Porque no había nada bueno en ellos, no había nada que apostarle, tal vez por Mateo. Ay, Mateo, un avaro, un ratero, ni conocía la palabra, se había alejado tanto del Señor que no vivía conforme a la palabra. Entonces necesitaban ellos una justificación. ¿Cuántos de los que están aquí crecieron en el Evangelio? Levanta su mano. Desde niños. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el Evangelio? Ok. ¿Quiénes nunca es la primera vez que conocen el Evangelio, que vienen a la iglesia? Ok. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, todos le conocemos.
Todos conocemos del Señor y todos sabemos que necesitamos una justificación para poder ser herederos del reino. Necesitamos, ¿qué dice ahí? Al Hijo, y necesitamos al Espíritu de Dios. Dice Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo que es claro para los discípulos son dos cosas, que es Cristo y el Espíritu de Dios. Sin ellos, hermano, nosotros no somos nada. Nosotros no podemos avanzar nada. Usted quiere ser transformado, pero no quiere recibir al Hijo. No va a haber una transformación. No, bueno, es que yo sí creo en Cristo, pero aún el Espíritu de Dios todavía no se revela en mí. Entonces, no. Necesitamos al Hijo y necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, algo claro, hermano, que pasa es que nosotros, lo que nos dice ahí Hechos 2:38, dice que necesitamos arrepentimiento. Cuando los discípulos están dispuestos a seguir, ellos dejan todo atrás. Ellos se niegan a todo, quitan todo y buscan directamente seguir al Maestro. ¿Usted cree que después de seguir a Cristo la vida de ellos fue la misma? Si usted ha leído la Biblia, ¿fue la misma la vida de los discípulos? ¿Qué pasó con los discípulos? Hermanos, se levantó una iglesia, fueron enseñando, fueron levantando generaciones, y ¿saben qué es lo más fuerte que llegó a pasar? Que murieron por la causa del Evangelio. Y esa palabra, desde el otro lado del mundo, corrió para que viniera a nuestras vidas. Eso es una transformación grande de aquellos que fueron dispuestos a seguir. Y Dios nos pregunta en esta mañana: ¿tú estás realmente dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por mí? A dejar aquello que tanto te aferras y tanto anhelas, porque Señor, es que aquí esto es lo que yo necesito, con esto estoy bien. El Señor dice: no, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tiene que dejar aquello a lo que se aferra. Hermano, a veces yo he conocido personas a lo largo de mi vida que han conocido al Señor y tristemente el fruto del Espíritu de Dios no está en ellos. Y es tan lamentable ver que han estado tan cerca, que están ahí, pero no han estado dispuestos a recibir al Espíritu de Dios para la transformación de sus vidas. Y el Señor cada día toca la puerta de sus vidas. Quiero transformarte, quiero cambiarte. Pero ¿saben qué? No están dispuestos a dejar nada por el Señor. Hermano, lo que existe en este mundo se va a acabar. Es pasajero. Esto solamente es un pequeñito instante. Y en el Señor tenemos vida eterna. En el Señor tenemos una vida futura. Una vida donde podemos heredar el reino de Dios. Amén. Entonces necesitamos en nuestras vidas arrepentimiento. El que se arrepiente, hermano, el pastor nos ha enseñado que no es lo mismo arrepentirse y dejarlo todo a solamente sentir culpas, porque hay gente que siente una culpa por un momento y cambia unos cuantos días y dice: oh, cierto, debo de trabajar en esto, pero jamás existió un arrepentimiento. Solamente tuvo una culpa, una ligera incomodidad de decir: si es cierto, estoy batallando con esto, Señor, ayúdame. Y al otro día su vida es exactamente la misma. El Señor quiere transformar nuestras vidas cuando estamos dispuestos a seguirle a Él, pero se necesitan acciones en nuestras vidas. ¿Usted cree que si yo me quiero levantar y me propongo todos los días levantarme temprano, qué hora me gusta? ¿A las 6 de la mañana? Por poner un ejemplo. ¿Será prudente dormirme a las 4 de la mañana? No, necesito sacrificarme. ¿Y cuál es el sacrificio? Dormirme temprano. Eso es un ejemplo tan sencillo. Si yo quiero frutos del Espíritu revelados en mi vida, yo necesito acciones en mi vida. Y nosotros veíamos ahorita en uno de los conceptos: ¿qué hace el discípulo?
vive la palabra. No nada más conoce la palabra, aprende la palabra, sino que está dispuesto a vivir la palabra, a vivir una vida de transformación y una vida donde podamos seguirle al Señor. Es necesario escuchar a Dios y quitar todo aquello, hermanos, que simplemente no nos permite seguirle. Estoy leyendo un libro que se llama En el Jardín de la Paz y enseña acerca de cómo irnos preparando nuestra vida dentro del hogar. Y hay una parte en ese libro que me habla y me dice la importancia de tener paz dentro del hogar. Y decía que si no hay paz, Dios no puede estar ahí, porque Dios es paz. Cuando hay ausencia de paz, su presencia no puede estar ahí. Un hogar donde no hay tranquilidad, no hay amor, no hay paz, hermano, existe todo lo opuesto. Y entonces yo me propuse comenzar a trabajar en mí para poder tener paz, porque a lo mejor algunos saben, algunos no. El Señor me dio un carácter un poco fuerte. Y a veces en mi casa, como en todas las casas, existen diferencias, ¿verdad? Existe, no, que yo pienso esto, pero es que se hace de esta manera, es que porque no recogen la chancla, es que ustedes no lavan los trastes, es que ya los lavé, y se hace ahí como que un conflicto, ¿no? Y ha habido muchas ocasiones, hermano, a raíz de que yo estaba aprendiendo esto, que he tenido que callarme, guardar silencio y decir, Señor, quiero seguir la paz. Porque si yo empiezo, hermano, se hace ahí. ¿Cuánto les ha pasado que uno hace un comentario de que y ¡pum! Se enciende todo y todos ahí empiezan a correr de que ¿qué está pasando? Pero entonces yo empecé a seguir la paz. Hermano, me ha costado bastante, como no tienen una idea. Mi boca está así y atrás yo estoy como, quiero decir esto, quiero decir tal cosa. Y el Espíritu de Dios pone su mano y me calla. Porque tengo que seguir la paz. Hay cosas, hermano, en su vida que usted conoce que tiene que empezar a trabajar. No hace tiempo, hoy, que es necesario empezar a trabajar, que es necesario empezar a quitar de nuestras vidas o empezar a actuar en nuestras vidas. Yo le voy a hacer un pequeño test, sí, un pequeñito, y usted se va a contestar. Padres, ¿cuántas veces a la semana usted toma un tiempo de enseñanza con sus hijos de la palabra de Dios? Usted les diga, ¿sabes qué? Mira, hoy vamos a leer Proverbios y te voy a enseñar acerca de la importancia de cómo vivir en este mundo, cómo actuar con el prójimo. Mamás, igual, ¿cuánto tiempo invierte usted a la semana de estar, de sentarse en su hogar y tener un tiempo a lo mejor de oración por los suyos? Hijos, ¿cuántas veces en la semana ponemos más peros que obediencia a nuestros padres y honrar a nuestros padres? Es muy cómodo, en la Biblia nos habla de dos caminos, un camino angosto y un camino que es ancho. El camino ancho, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Usted tiene que seguir su vida como siempre, pero el camino angosto nos reta, nos transforma y nos enseña a poder transformar nuestras vidas y a poder tomar acciones para que el Señor transforme nuestras vidas. Vamos a ver Juan 8:12 y vamos a ver algunas cosas que reflejan a un verdadero discípulo de Cristo. Existen muchas, usted seguramente conoce muchas, pero hoy vamos a ver solamente 4. Vamos a ver Juan 8:12. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estar en Cristo y seguir a Cristo nos hace tener luz en nuestras vidas. En donde habita el Señor no habitan las tinieblas, no habita el odio, no habita el rencor, no habita la envidia.
Todas esas cosas son oscuridad, pero en el Señor existe la luz. Y claramente nosotros podemos decir, Señor, verdaderamente estoy en luz. Verdaderamente hay un reflejo de luz en mi vida. Las personas a usted lo buscan para que usted les aconseje, ore por ellas, o las personas le huyen. O las personas después, no lo invites porque es una persona conflictiva. No te acerques porque es muy sentida, es muy sentido, y después se enoja. ¿Qué ve la gente de nosotros? ¿Qué reflejamos? Si queremos ser discípulos, ¿qué reflejamos en nuestras vidas? Marcos 8:34 nos dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué es aquello, hermano, que le es difícil negarse? ¿Qué es aquello que tal vez ahorita yo sé que el Señor puede estar revelando a sus vidas, aquello que le está impidiendo seguirlo? Hermano, a veces podemos estar bien y buscar al Señor y el Señor nos reta y el Señor nos abre puertas y el Señor abre caminos para que podamos servirle. Y muchas veces, hermano, puede ser el miedo. El miedo a no querer avanzar porque yo no sé si voy a poder, yo no sé si el Señor me vaya a querer usar, yo no sé si puedo hacer las cosas. A veces puede ser el miedo que nos hace simplemente no querer renunciar para poder seguir a Cristo, para poder seguirlo a Él. Hay muchas cosas en nuestras vidas que el Señor nos pide que nosotros dejemos. Durante los días, hermano, conozco muchas personas que de pronto me dicen, oye, ¿qué serie estás viendo? Todos aquí, ¿quiénes conocen la plataforma de Netflix? Sí, bueno. Netflix es una plataforma donde usted puede ver películas y series. Y a veces me pasa que hay personas que me dicen, oye, ¿qué serie estás viendo? Salió tal y tal. Y usted créame que a mí me gusta mucho ver series, pero cuando yo empiezo a ver una serie, yo soy bien picada. Es decir, antes de que se cambie el siguiente episodio, yo le pico, y ya quiero ver el siguiente. Y a veces se me va, hermano, 1 o 2 días enteros a veces, porque ya la quiero acabar. Y termino, claro, que con dolor de cabeza, ya terminé de serie. Y yo descubrí que eso me quita mi tiempo. Y yo tuve que dejar de ver series, porque me quita mucho tiempo, me hace perder mucho tiempo. Claro que a veces escucho que me dicen, oye, que salió esto y así, y pues me siento raro, porque no sé de qué están hablando, pero yo prefiero, hermano, porque yo me conozco y yo pierdo tiempo. Las redes sociales es otra de las cosas que he quitado de mi celular. En su celular, los teléfonos inteligentes, al final de la semana, aparece, usted usó su celular tanto tiempo. ¿Les ha llegado esa notificación a su celular? Sí, bueno, los que no les recomiendo, se van a dar cuenta de cuánto usamos el celular y a veces en nada de calidad. Yo tenía, no sé, mis redes sociales sabía que están uno viendo el TikTok y perdiendo tiempo, pasando tiempo, y de repente, al final de la semana me dice, usaste tu teléfono 3 horas más de lo habitual de esta semana. Hermano, cuando yo vi eso me sentí tan mal. Dije, oye, ¿qué estoy perdiendo 3 horas? ¿Qué pude haber hecho en esas 3 horas? ¿Qué tiempo pude haber invertido yo en esas 3 horas? Pero no, hermano, a veces es más cómodo el entretenimiento, el perder el tiempo, la distracción. Y hermanos, eso es algo que jamás se va a quitar. Esto está ahí, esto existe y va a durar. Se necesita la voluntad de confiar en el Señor y empezar nosotros a cambiar nuestros hábitos. Porque no nada más el Señor, tú por favor, haz que yo cambie. Y el Señor dice, ok, yo te pongo todas estas herramientas, ¿qué vas a hacer con ellas? Si usted cede, obviamente, solamente a seguir la corriente se lo va a dar. Necesitamos, hermanos, nosotros crear hábitos que nos hagan firmes en buscar al Señor. ¿Es más difícil? Sí lo es. Pero, hermano, la recompensa es grande. Cuando uno toma el tiempo
de invertir mejor estar en el Señor, de tomar tiempo en su presencia, hermano, uno sale fortalecido, uno sale lleno de gozo, uno sale consolado. A veces en los jóvenes hay mucho tema de ansiedad, mucho tema de ansiedad. Entonces, lo que hacen los jóvenes es buscar otras cosas para olvidarse de su ansiedad. Ellos salen con los amigos, se entretienen en otras cosas, pero cuando toman acción en buscar al Señor, en entrar en un tiempo de intimidad con el Señor, hermano, la ansiedad se va, porque el Señor se hace presente. ¿Qué necesita usted en su vida? Que tal vez eso que usted no puede dejar. El Señor puede ser nuestro proveedor en eso que nosotros necesitamos. Otro reflejo del discípulo, Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Una de las características muy visible de un discípulo es el servicio. ¿A cuántos les gusta que le sirvan? Cuando usted llega a su casa, ahí su esposa, su mamá, y ahí te ve el plato bien calientito, bien padre, ¿verdad? Y las tortillas recién salidas. Pero ¿quién está dispuesto a levantarse y decirle: siéntate, mamá, siéntate, esposa, yo te voy a servir a ti? Ay, no, eso ya no nos gusta porque es esfuerzo, porque cuesta. Pero un reflejo del discípulo es servir. Y todo el mundo piensa: pues servir en la iglesia. No, pues yo vengo, yo ayudo al pastor, yo enseño a los niños, yo atiendo la tiendita, yo limpio acá, y yo sigo en alabanza. Pero ¿sabe dónde se refleja el servicio más grande del Señor? En su vida, en su hogar. Hijos, ¿cuántas veces ustedes sirven a sus padres en la semana? Que ustedes dicen: híjole, papá, hoy llegaste cansado, mira, te traje una coquita para que llegue cansado. Imagínense, de otro lado, papás, ¿cuánto les gustaría que llegaran ustedes a lo mejor un día largo y le dijeran: mira, aquí te traje tu postre favorito, unas papitas? Ay, no, qué a gusto, ¿verdad? Que le diga: papá, te quiero. Sí, gracias, pues yo sé. Pero que te traigan ahí algo rico y dices: ay, no, alabamos al Señor, bendito eres tú, Señor. ¿Por qué? Porque nos gusta esa atención, nos gusta el ser apapachados. A las esposas, ¿qué les gustaría que llegara a su esposo? Mira, para que te compres un vestido. Ay, sí, Señor. O para que te des un masajito ahí, te vayas a un spa. Y con tus amigas, no, mi padre, ¿no? Las mujeres, sí, ojalá sí. Entonces, hermano, hay cosas tan pequeñas en el día a día que hacen grandes cambios en nuestras vidas, de reflejar a Cristo, de reflejar el amor de Dios. Piensa usted en un detalle que cambiaría la diferencia, que a lo mejor ahí, yo creo que pasa en todos los lugares, con las mamás siempre son un tema. Dios bendiga a las mamás. Las mamás siempre son un tema porque ellas dicen: es que si está tirado, ¿por qué no lo levantas? Y el que dice: hijo, es que yo no fui, fue mi hermano, fue mi hermana. No te pregunté quién fue, solo quiero que lo levantes. ¿Qué es lo que piden ellas? Servicio, que sirvamos, que mostremos amor. Y eso es dentro del hogar, hermano, pero también usted cómo sirve en su trabajo. En los trabajos se da mucho yo no voy a hacer esto porque a mí no me toca. Yo lo veo todos los días en mi trabajo. Yo lo debo decir a una compañera: oye, ¿me apoyas con esto? Y sabe que esa compañera: no, es que eso no me toca a mí, le toca a fulanita. Siempre, hermano, es una historia de todos los días en el trabajo. Un verdadero discípulo se nota incluso en su trabajo. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Híjole, sabes que estoy cargado de trabajo, pero te puedo ayudar con eso. Claro, te puedo apoyar de esta manera. El discípulo se refleja en todos los lugares. No nada más, hermano, cuando nos está viendo el pastor o cuando nos está viendo papá y mamá. El reflejo del discípulo es completamente en toda su vida, en su diario caminar. Dice Juan 8:31 al 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si
ustedes creen, si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué dice? Permanezcan en mi palabra. A veces buscamos permanecer en otras cosas, menos en la palabra del Señor. Buscamos permanecer hoy en día se escucha mucho como, es que eso era antes, eso ya pasó, ahorita se usan otras cosas. Hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios nos enseñaba a nosotros en un estudio, es como un periódico de noticias, que platica acerca de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que va a pasar en el futuro. Así es la palabra de Dios, permanece para siempre. Y el Señor nos dice, permanezcan en mi palabra. Y muchos se preguntan, pero ¿qué palabra? ¿O de qué manera? Hermano, tenemos que empezar a escuchar su palabra, empezar a leer su palabra, empezar a enseñar a otros, instruir a otros también en la palabra. Hay personas que son bebés en la fe, que hay cosas que aún no comprenden, y algunas de nosotros también pasamos por ahí donde hubo cosas que no comprendimos, pero el Señor quiere revelarnos más y más de su palabra. Amén. Y vamos a buscar Marcos 10:17. Marcos. Si ya lo tienen, me indica con un amén. Amén. Ok. Me gustaría un voluntario que venga a leer esta parte de la escritura. ¿Alguien? Gracias, Delia. ¿Tienes ahí? Pero no sé si lo quiero que lo lea de aquí o del que lea un poco de ¿Está bien? Sí. Bueno, 17. Cuando salía Jesús para ponerse en camino, vino uno corriendo hacia él y cayó de rodillas ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo: ¿por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. 19. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Jesús le miró y sintió afecto por él y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Gracias. Muy bien, esta es la historia que nos habla, todos la hemos conocido, del joven rico. ¿Qué dice ahí arriba de su Biblia? Se dice el joven rico, ¿verdad? Hermanos, si se dan cuenta, muchos han decidido seguir a Cristo y muchos estuvieron cerca de seguir a Cristo. Este joven va al encuentro del maestro y entonces él le pregunta: ¿qué necesito hacer para poder tener la vida eterna? Y Jesús, tan sabio, ¿verdad? Él le dice: es muy simple, sigue los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no defraudes, no des falso testimonio. Le dio como un resumen general: sigue los mandamientos. ¿Y qué cree que le dice el joven? Señor, yo los he hecho desde mi juventud, yo he aprendido esto, yo lo conozco, yo lo he hecho. Y entonces ahí viene el reto para el joven rico, y es que Jesús le dice: una cosa te falta, una nada más. Y entonces le dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y después de eso le dice: sígueme, ven y sígueme. Dios no nos dice hoy: vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. No, el Señor al joven le está dando una indicación de un acto de obediencia.
El Señor nos pide obediencia a Él, que lo pongamos a Él primero antes que cualquier cosa. Y si se da cuenta, hermano, usted pudiera decir, no, pero yo hago muchas cosas. Yo soy bastante hacedor de la palabra, mira, yo sirvo, yo le busco, yo conozco, las revelaciones de Apocalipsis, yo las conozco súper bien. Yo, mira, te puedo hablar de las revelaciones escritas en Daniel, hermano, pero Jesús solamente dijo una cosa: deja todo y sígueme. Solo una cosa: deja todo y sígueme. Es decir, que es más importante, es principalmente seguirle a Él, porque siguiéndole a Él entonces somos transformados y comenzamos a vivir y a hacer la palabra, porque hay frutos del Espíritu de Él en nuestras vidas. No simplemente hacer cosas, porque se pueden hacer cosas y el Espíritu de Dios no precisamente está ahí. Se necesita el cambio de seguir y entonces viene el Espíritu. Y entonces el Espíritu da testimonio de aquel que murió por nosotros, de aquel que se entregó por nosotros, de aquel que nos ha lavado y nos ha santificado. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El engaño más grande en estos tiempos, hermano, es que cavamos nuestras propias fuentes, olvidándonos de la fuente principal, quien sacia todo, que es Cristo Jesús. Y nos engañamos y creemos que ahí está nuestra fuente de estabilidad, nuestra fuente de paz, nuestra fuente de todo, sin darnos cuenta que nuestra fuente principal en todo es el Señor. Amén. Hermano, ¿qué nos está discipulando? ¿Qué nos está formando? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Y cómo estamos siendo enseñados? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos está guiando hoy en día? Nosotros mismos, nuestras propias enseñanzas, nuestros propios criterios. La palabra dice: no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Cambien, escuchen la voz del Señor, sean transformados en el Señor. No sean como las olas del mar que van y vienen y nunca saben hacia dónde van, porque el viento las mueve de un lado a otro. No podemos ser inconstantes en nuestros caminos, necesitamos ser firmes en seguir a Cristo. ¿Es difícil, como decíamos hace un momento? Sí, hermano, es difícil, pero el reto de aquellos que siguen a Cristo son para aquellos que, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero que están incluso dispuestos a morir por el Evangelio, dispuestos tal vez a ser desechados y despreciados por el mundo. ¿Para qué ganaríamos nosotros al mundo? Nosotros queremos ganar la carrera de la fe y poder llegar un día a ver a nuestro Señor y poder recibir esa corona de vida, esa corona que es incorruptible. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Si somos ovejas y tal vez estamos perdidos, podemos reconocer la voz del pastor y seguir y buscar al Señor y poder ser uno en Él, así como Él es uno con el Padre. Dice 1 Corintios 16:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nos volvemos uno en el Señor. Ya no soy Jared y ya no es así. El Señor Jesucristo, su palabra, que viene y le habla a Él. No, yo me vuelvo uno con el Señor, porque me he negado a mí con tal de ganarlo a Él. Ya no son mis pensamientos, ya no son lo que yo creo, ya no es lo que me han enseñado por generaciones, es lo que el Señor me enseña a través de su palabra, y es una vida transformada en el Señor. Hoy el Padre nos dice: ¿quién está dispuesto a seguirme?
¿Quién está dispuesto a dejarlo todo y seguirme a mí? No seguir lo que cree, no seguir lo que piensa, no seguir lo que el mundo viene y le dice, no seguir su propia interpretación, sino Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero recibir tu Espíritu. No podemos, hermanos, seguir caminando sin la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque en el Espíritu de Dios en nuestras vidas se refleja el fruto del Espíritu de Dios. Diga conmigo, discípulos. Discípulos. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a seguir al Señor? A dejarlo todo por Él, con tal de ganar a Cristo. Amén. Pónganse en sus pies. Hay un canto que dice, decido seguir a Cristo. Yo creo que algunos lo conocen. Y dice, no vuelvo atrás. No voy hacia atrás. Porque el discípulo, después de que sigue a su maestro, ¿hacia dónde cree que camina? Hacia adelante, hacia donde va el maestro. Va el maestro y el discípulo va atrás de él, escuchando su voz. Tal vez va a haber momentos donde, hermano, pasemos por valles de sombra, por valles de dificultades, pero dice el Señor, confíen, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que aunque veamos que todo está difícil y exista oscuridad, el Espíritu del Señor nos habla y nos guía y nos alienta y nos levanta. Hoy el Señor dice, quiero saber si estás dispuesto